Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos y darles la bienvenida a un episodio más del podcast Construyendo Experiencias. Hoy con uno de los líderes gastronómicos más emblemáticos del Perú. Me refiero a Augusto Sánchez, líder, fundador de la cevichería más grande del Perú. Me refiero a Mi Barrunto. Así que hoy vamos a aprender no solo cómo fue que pasó de emprendedor a empresario, cómo se consolidó esta gran empresa hoy en día y cuáles fueron los pilares detrás de ese éxito. Así que pilas con cada punto que vamos a tocar ahora porque con Augusto tendremos mucho que aprender. Bienvenidos a Construyendo Experiencias, el lugar donde analizaremos casos inspiradores y diferentes experiencias con el objetivo de llevarlo directamente a tu empresa, negocio o marca personal, sacar lo mejor de ti y convertirte en tu mejor versión. ¿Estás listo? Tendremos invitados especiales donde evaluaremos cómo lograron generar experiencias únicas con sus clientes, colaboradores y hasta en su vida. Te invito a que juntos sigamos construyendo experiencias. Bienvenido Augusto, un placer tenerte por acá. Hermano, muchas gracias, de verdad que es un honor que estés acá en mi Barrunto, en La Victoria y presto a escucharte. Te agradezco mucho por el espacio. ¿Cómo nace Mi Barrunto? Creo que por el año 94, pero ¿cómo nace? ¿Qué inspiró este gran local? Bueno, inicialmente, para contextualizar, nosotros somos tres hermanos del señor Luis Sánchez y la señora María Aranda. Los dos tuvieron la fortuna, por intermedio de mi mamá, como era secretaria, de obtener una casa por sorteo, gracias al Fondo Nacional de Vivienda, que en esa época Belaúnde era el presidente quien lo construyó. Pasan unos años y bueno, se separan mis padres, ¿no? Mi papá toma un rumbo aparte y mi madre prácticamente se queda a cargo de los tres, ¿no? En ese ir y venir, nosotros hemos estudiado en el San Ricardo y en el Rey de las Américas, dos colegios de paga en La Victoria. Sin embargo, ya en los últimos años, cuando cruzábamos mi hermano quinto de secundaria y yo tercero, la experiencia más dolorosa en ese momento fue jugar la pelota en la esquina, en la calle, y siempre cuando jugábamos pelota, 1 o 2 soles mi mamá siempre dejaba en su gaveta, ¿no? Y con esos 1 o 2 soles jugábamos la pichanga y podíamos ganarnos 5 o 10 soles por día, ¿no? Sin embargo, ese día no había ni un sol, y volteamos las gavetas y nos encontramos pues con chequeras, 5 chequeras de diferentes bancos. Y ahí nos dimos cuenta, evidentemente, que mi mamá estaba endeudada y que nunca nos había dicho la verdad, o sea, que no teníamos dinero y que ella, para darnos educación o darnos de comer, tenía que endeudarse, ¿no? Entonces, es ahí donde mi hermano mayor, con 17, le dice a mi mamá para tomar la casa, para comenzar a iniciar la cevichería con los primeros productos que eran una humilde leche tigre y un sol, y a partir de ahí comienza todo, ¿no? Qué interesante, lo vi, justamente esto nace como un emprendimiento por necesidad, ¿correcto? ¿Qué pasa el 11 de septiembre del 2004? Bueno, es el punto de quiebre realmente de todos nosotros, no solo por un tema familiar muy importante que era la muerte de mi mamá, sino también ese era el inicio de la empresa que hoy, donde tú te sientas, ¿no? Que es este edificio de 5 pisos que todos conocen, y que se iniciaba, digamos, el segundo tiempo del ceviche para nosotros. Digamos, la primera faceta de 10 años en la casa de mi madre era de aprendizaje, ¿no? De chocarte contra ti mismo, contra tu propia juventud, con tu desgano, con tu rebeldía, etc. Pero ya al tener la oportunidad de comprar este terreno, que era una vidriería de la familia Oyeyama, y justo en la inauguración, mi mamá muere el día 11 de septiembre, en la madrugada del 2004, el 11 de septiembre. Para nosotros fue muy duro porque era o cerrar, guardar el luto que normalmente se guarda, o no hacerlo y avanzar, ¿no? Quien te habla pues tuvo el privilegio de estar en las quimioterapias con mi mamá y en esos días sosegados, de tranquilidad, porque también en esos momentos de la enfermedad de mi mamá yo conversaba mucho con ella. Y creo que era pocas veces que un hijo a veces escucha al padre, solo lo escucha cuando está enfermo o requieres algo. Y me pasó que mi madre me preparó para ese momento difícil, porque cada vez que compartía con ella me decía, puede ser que yo me muera de cáncer, puede ser que me atropelle un carro
o puede hacer que me muera el día más importante de tu vida. Cualquiera de las tres no puedes cerrar el negocio, porque tienes que entender que no tienes tiempo para llorar y tienes que pagar ese terreno. Se refiere a este, ¿no? Entonces, a mí sí me agarró duro, fuerte, a mis dos hermanos no, a Lucho no, a Jonathan tampoco, porque era doloroso perder a tu mamá el día más importante, porque ese día le devolvíamos a mi mamá a su casa. Le habíamos techado su casa, le habíamos hecho una casa nueva dentro del local. Era la inauguración del nuevo local, ¿no? Era duro, pero justo ahí es donde viene la fortaleza, ¿no? O sea, o llorar, sufrir, guardar el luto, que es lo normal, o no, y avanzar y hasta el día de hoy, ¿no? Hicieron lo que probablemente ella hubiera querido. Sí. La pregunta es, ¿cómo es? Vemos muy mediático a Augusto Sánchez, sin duda alguna sale en las redes, lleno de futbolistas, de actores, actrices, mucha farándula. Pero ¿cómo es Augusto detrás del escenario? El Augusto papá, por ejemplo, de Agustito y María Paz. Bueno, súper hogareño, ¿no? O sea, me gusta llevarlos al colegio, me gusta estar en sus talleres de los deportes que a ellos les gusta. Hoy estoy haciéndole la tarea a la nena, que está con problemas en matemáticas, ¿no? Es raro, a veces uno tiene una forma de hacer la división a nuestra época y hoy ellos tienen otros métodos, ¿no? Con el mayor, a él más le apasiona el inglés, es un chico que lee en inglés todos los días y yo aprendo inglés para entenderlo a él, ¿no? Entonces me meto a sus mundos, trato de no estar al 100% porque son niños, pero sí no, que ellos no me vean tan distante a ellos, ¿no? A veces bailar un reggaetón de Daddy Yankee con mi hija me conecta súper rápido, ¿no? O con mi hijo, aunque no lo creas, que a él le gusta el Atari. Él es un niño vintage, le gusta todo lo antiguo, ¿no? Ahorita estamos jugando, los que tienen mi edad, 40 para arriba, estamos jugando Pelé Soccer, que es la de las 3 bolitas contra las 3 bolitas, ¿no? Entonces busco conectarme con los dos en sus mundos, cada uno con ellos, y con mi esposa en lo que le apasiona, que es el fútbol femenino. Me meto ahora a entrenarla a ella, a sus mamás, a amigas mamás del colegio, y la llevo al estadio. O sea, en esta época te lo puedo decir, porque antes del COVID no era así. Antes del COVID era 360 y 24/7 en mi barrunto, ¿no? Pero el COVID a mí me hizo valorar la vida, me hizo entender que soy papá y es una etapa, no siempre, ¿no? Y sobre todo la de convivir con, ¿no? No solo proveer, sino disfrutar, caminar, reír, llorar, o sea, cotidianamente, ¿no? Creo que ahora soy un papá, sí, lo puedo decir, y un buen compañero, ¿no? Qué interesante, y atención, CX Lover, un mensaje muy potente acaba de salir de este espacio justamente que estamos mencionando. Eres un gran profesional, pero no tienes tiempo ni para tu familia. Tus hijos crecen y no te das cuenta. Eso me pasó a mí y eso le pasaba a Augusto hasta que llegó la pandemia y algo bueno nos dejó, porque creo que yo también me inventaba juegos con mis hijos. Poníamos las sillas, hacíamos competencias, hacíamos cosas. Viernes, parrillita familiar, siempre había el espacio para estar juntos. Algo que a veces uno descuidaba en el día a día y efectivamente, workaholic total, el trabajo full. Y es mentira, creo que si eres bueno en lo que haces, puedes reducir también los tiempos muertos. Porque creo que el empresario profesional no necesita estar 12 o 14 horas todo el día haciendo lo mismo. Puede hacerlo mejor en menos horas. Y lo otro es encontrarse con la familia, pero también encontrarse con uno mismo. Hoy yo disfruto de irme a jugar pelota, de irme a correr, de un rato meterme al gimnasio, o de un rato leer un libro 1 hora y media, o ver una película. O sea, que antes no lo hacía. Es más, yo creía que perdía tiempo. O sea, llegué a tener ese momento de exigirle a Dios, ¿por qué 24 horas tiene el día? ¿Por qué no más? ¿No? Entonces, ya pasé esas crisis. Hoy no. Hoy disfruto cada hora de mi vida y trato de compartirla con la empresa, que son mi familia, porque a los chicos no los considero empleados, son mis amigos, trabajamos juntos. Con mis hermanos, pues un placer de todos los días no solo hablar de negocios, sino también de cosas personales, de que cada uno mejore en lo que corresponde a su vida familiar.
y lo otro de lleno a mi familia, ¿no? Que es el tiempo que ellos merecen de mí y que yo también merezco disfrutarlo, ¿no? Con ellos, ¿no? O sea, creo que estoy en un equilibrio perfecto ahora. De verdad que interesante todo esto, ¿eh? Y algo mencionaste hace un rato, yo siempre hablo que la clave de éxito de un negocio son las personas, comenzando por la cabeza y el equipo que uno arma para consolidar justamente eso. ¿Cómo es que tú pasas de un emprendimiento con tu hermano a una empresa que es reconocida como la cevichería más grande del Perú, a donde vienen artistas, gente famosa? ¿Cómo es que se ha logrado eso? ¿Crees tú que hay un tema de, claro, hay un tema de producto, sí, pero crees que la magia realmente la hacen las personas que la conforman? Sí, porque primero hay que saber escuchar a las personas que tienen experiencia, hay que escuchar a los profesionales que se dedican y han estudiado para desarrollar y ser buenos en lo que a una función le corresponde. Y a partir de ahí, uno como fundador o dueño, agregarle el criterio del día a día, ¿no? Esas combinaciones logran que un emprendimiento se vuelva una organización, ¿no? O sea, en la que no dependa de nadie y que fluya todo en base a una filosofía, evidentemente, de calidad, de empatía, ¿no? De disciplina también, ¿no? O sea, todos estos valores que necesita una empresa se dan siempre y cuando las cabezas en diferentes áreas tengan la misma forma de pensar, ¿no? En mi caso también tengo la fortuna de tener familiares en toda la cadena de la empresa que nos permite también que ellos sientan como nosotros porque nos conocen de niños, y eso también para nosotros es importante porque ese sentimiento de familiaridad para nosotros es fundamental. Es más, mi cocina es regida por puros sancachinos. O sea, ahora los dos jefes, que son jefes hoy, hace 22 años solo lavaban platos. Hoy son jefes y cada vez que necesitan personal van a sus pueblos, a unos caseríos que tienen en Ancash y traen a los chicos que ya cumplieron 18, los capacitan y trabajan. En Salón me pasa lo mismo, son cajamarquinos. Entre ellos se ayudan, entre ellos se avisan. No necesito publicar nada en un periódico. O sea, nuestra propia forma de ver la vida tan familiar ha hecho que la empresa tenga esa cultura también al momento de organizarse como tal, ¿no? Por eso. Interesante. Leí en un artículo que decía que te habías graduado con honores en bibliotecología en San Marcos, pero no era necesariamente algo que te apasionaba, sino que fue por darle gusto a tu mamá. Sí. Mira, yo de niño fui emprendedor. Yo a los 14 años tuve una empresa de Nintendo, Super Nintendo. Es más, me daba el lujo de ganarle a todos con una mano. Y era experto con Ryu y Ken. Los que tienen 40 arriba me van a entender. Y el Super Nintendo, me acuerdo que costaba $1 la hora. Y en esa época mi mamá estaba igual, como siempre, con problemas económicos. Pero mi tía Esther, que es hermana de mi mamá, que ella sigue viva, su esposo le había comprado un Super Nintendo y un Mario Bros. En Trujillo. Pero mi tía salió embarazada y ese Super Nintendo lo dejó tirado. Entonces yo le dije, mamá, tráelo a Lima, yo lo alquilo y ahí vemos cómo hacemos. Entonces mi mamá me decía, pero ¿y el colegio y eso? Mamá, yo salgo a la 1 del colegio, hasta las 2 hago mi tarea, de 2 a 8 de la noche, de lunes a viernes, y sábado domingo de 8 a 12, que descanse 2 horas, y de 2 a 10 yo te tengo que dar a ti 300 soles mensuales. Y mi mamá me decía, pero ¿cómo lo vas a hacer? Primero pídele el Super Nintendo a mi tía, pídele el Mario Bros. Y el televisor. A los 2 meses le dije, mamá, invierte $150 por un cartucho de Street Fighter que yo en el mes te lo devuelvo. Entonces mi mamá me decía, pero ¿cómo tan rápido? ¿Qué vas a hacer? Entonces yo había estudiado el mercado, ¿no? Un mercado de 8 muñecos, de los 8, 4 nomás se utilizaban todos. Ryu, Ken, Chun-Li y Guile. No utilizaban a Zangief, a Honda, a Blanca ni a Dalsin. Mira que bien me acuerdo. Y me puse a estudiar en la noche a estos jugadores. O sea, comenzaba a jugar con Dalsin, con Zangief, con Honda y Blanca. Y a la hora de la cola, en la formación del colegio, a todos les ofrecía pasar las historias en Hearts, porque solo en Hearts podías pasar, si llegabas a la final, la historia salía. Entonces le decía, no me des un sol, dame 2 soles. Y eso los dos lo hacemos en mi casa. Me vas a dar 8 soles. De los 8, 4 le daba a mi mamá y yo me quedaba con 4. Y así hacía clientes exclusivos. Hasta que todo el colegio se enteró, venían, y cuando veía gente que venía hacía torneos. Ya, vamos a hacer un torneo, 10 soles por persona.
5 para la casa y 5 para el pozo. Los 20 ganaba el ganador. Los que me querían jugar a mí, les cobraba 2 soles la hora porque yo le ganaba con una mano. Fui tanto mi éxito que llegué a comprarle el Super Nintendo a mi tía, le compré su televisor, me compré 5 cartuchos de Street Fighter, de Top Gear, de Contra, me compré 3 Super Nintendo más, o sea, con 14 años ya tenía una empresa. Pero ¿qué pasó? Descuidé el colegio y mi mamá fue cortante, ¿no? Me dijo, no quiero un burrito con plata. Así que así no me hables, hijo, así no me quieras, yo voy a regalar esto. Esa fue mi primera empresa, pero fue mi primera frustración también. No me quedé con las manos vacías, me retiré de eso. Un año sí estuve súper triste y me metí a conocer la música cubana, la timba cubana. Para los que les gusta la timba, pues escuchar a los Bambán, a NG La Banda, Isaac Delgado, a la charanga habanera, Manolito Simonet. Yo coleccionaba esa música y la comencé a vender. Los cassettes los vendía a 10 soles acá en la Victoria. 4 canciones lado A, 4 canciones lado B. Logré meter esa música a los barrios de la Victoria hasta que en el año 2000 llegaron los CPUs quemador. Me compré 100 CDs en blanco y comencé a grabar en CDs y lo vendía a los jugadores de Alianza a $10. O sea, siempre he tenido esa curiosidad de la empresa. Pero mi mamá me decía, vas a entrar a la universidad, hijo. Pero mamá, yo no nací para estudiar. Yo quiero ser comerciante. No quiero un burrito con plata, hijo. Así que vas a entrar a San Marcos. Entonces, me preparé un año. Todo el 98, 97, 98. Me encerré en la casa de mi abuela en Zárate a estudiar. Nunca había estudiado tanto en mi vida. O sea, lo hice porque mi mamá me lo puso como meta, ¿no? Me dijo, si logras entrar a San Marcos, vas a ayudarlo a tu hermano en la cevichería. Pero si tú ingresas, no hay cevichería. Entonces me lo puso como meta, ingresé, le di el gusto, terminé la carrera. Con honores no porque fui el mejor, porque no lo fui, pero sí porque dejé, creo, un mensaje a la decana, a la jefa de la escuela y a varios profesores, ¿no? De que podías estudiar y tener una empresa a la vez. Y tuve el honor, sí, de hablar en la Casona de San Marcos. Eso sí para mí fue un orgullo, ¿no? Porque varios me dicen, ahí solo habló Vallejo, ahí habló Vargas Llosa, ¿no? Yo no soy un genio como ellos, pero un profesor me lo hizo entender, ¿no? No necesitamos genios. Necesitamos gente que sea diferente al resto, pero que sea un ejemplo para su generación. Por eso te hemos elegido. No porque eres el mejor estudiante, porque no lo eres, pero sí eres el más corajudo. O sea, lograste acabar una carrera y tienes una empresa, ¿no? Por eso lo dicen con honores, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Miren cuánto aprendizaje, ¿ah? Y esa frase me queda. No quiero un burrito con plata, menos aún un burrito sin plata. Entonces, estudia, capacítate. Y qué gran aprendizaje. Miren, cuánto negocio. No habían recursos, no había capital, pero se las ingeniaba para generar negocio, comprar, vender, grabar, vender, creatividad. Aquel que se queja y se pone a llorar porque simplemente no tengo plata, soy pobre, no puedo, el no puedo está acá. Y que depende de uno, de cada uno realmente, hacer que las cosas pasen. Muy interesante esto. ¿Y cómo es, o qué dirías tú, cuáles son tus 3 tips que darías para una empresa familiar? ¿Qué debe pasar dentro de una empresa para que una empresa familiar sea exitosa? Porque muchas fracasan en el intento. Primero, que la necesidad sea compartida. O sea, en el caso nuestro, primero de los 2 y de ahí del tercero, era que nos veíamos identificados en la tristeza de mi mamá. O sea, de no verla capaz de realizar a ella sus sueños como mamá o como madre de familia o ama de casa, entonces nos frustrábamos nosotros, ¿no? Entonces, al ella darnos tanto amor y cariño y todo lo que tuvo para hacernos crecer, nos juntó ese deseo de no verla triste, de no verla llorar y no verla envuelta en cuentas por pagar, ¿no? Entonces yo creo que tiene que compartir una necesidad. Esa familia que va a emprender algo tiene que compartir una necesidad. Segundo, entender que cada uno es diferente. O sea, si esa empresa familiar o las cabezas van a hacer un negocio, tienen que entender las cabezas que los gustos de ellos no son iguales y por lo tanto las necesidades
económicas tampoco son iguales. Ahí está el tip del negocio. O sea, ejemplo, a mi hermano le gustan los Ferraris, le gustan las cosas caras, le gusta a él. Y él es feliz, empujemos a que él sea feliz. A mí me gustan los temas más familiares, de casa, tranquilo. Él, empújame a mí o vente conmigo. Al tercero le gusta el deporte. Él puede jugar pelota en el barrio, en Casuarinas, o se va a ver al Real Madrid y vuelta a Londres. Empujémoslo a él. O sea, cada uno tiene un sueño, un deseo, una forma de ver la vida. Si van a hacer negocio, cada uno tiene que entender a cada uno. Porque si no se vuelve competencia, y cuando es competencia se destrozan las empresas familiares. No sirve. O sea, si van a ser empresas familiares, no vayan a competir. No vayan a competir entre ustedes porque se destruyen, ¿no? Y tercero, el anhelo mayor para mí, que el dinero no lo separe, ¿no? O sea, si hay, bien. Si no hay, hay que hacerlo, ¿cierto? Y ayudar uno al otro, porque no todos siempre tienen la misma salida o la misma llegada como uno quiere. Por eso apoyarse constantemente. Creo que ese es el tercer tip, ¿no? ¿Cuánto aprendizaje? ¿Qué es para ti primero? ¿Clientes o tus colaboradores? Colaboradores. Si tú, por ejemplo, si tú no haces feliz a tu colaborador, ¿cómo él puede hacer feliz al cliente? Es imposible. O sea, si él no tiene un buen almuerzo, un buen sueldo, un traje, un uniforme, un buen trato, un chistecito para comenzar el día, él no va a generar nada. O sea, va a ser un zombie, ¿no? En cambio, si lo tienes bien, preguntas cómo se siente, cómo va el hijo, cómo va la señora, algunos estudiando, cómo van los estudios, otros ahorrando para comprarse una moto, o otros tienen su negocio y vienen acá y se capitalizan. O sea, es conocer su vida de ellos día a día y familiarizarte con ellos, porque no se trata solo de verlos como empleados, porque así como los tratas, te tratarán, y si tú los tratas frío, ellos van a tratar frío al cliente. Entonces yo creo que fundamental el cliente interno, ¿no? El colaborador. ¿Y te ha tocado hacer de malo de la película? ¿Te ha tocado votar gente? Sí, claro. Por ejemplo, hoy muchos les sorprende el cajón y la campana cuando hacemos el cumpleaños y el... Bueno, eso realmente nació en un momento crítico cuando unos 7 mozos se portaron mal acá con los temas de propina. Los tuve que retirar y me quedé prácticamente sin mozos. Y tuve que traer mozos ya de periódico, ¿no? Con currículum y todo. Entonces recuerdo que a estos 7 mozos yo les decía que acá les celebramos el cumpleaños a los clientes cantándoles. Y los 7, como venían de una escuela diferente, me dijeron, en mi contrato no dice, señor, que hagamos el ridículo, ¿no? Entonces, claro, me asesoré al abogado, a la contadora, y me dijeron, tienen toda la razón. O sea, no está especificado en su contrato, tú no les puedes exigir. Entonces, me fui a una fiesta infantil de uno de los amigos de mis hijos, y había un chico, un Piedrita, se llamaba Piedrita, de Barrios Altos, y me encantó mucho su manera de manejar la reunión. Y le digo, hermano, te quiero ofrecer 50 soles diarios por 2 horas al día para que te metas a la mesa que cumplan años. Y tú le haces la fiesta. Tráete tu radio portátil, no sé lo que hace, pero le hace la fiesta. Perfecto. A las 2 semanas, los mozos me pidieron una reunión. Me dijeron, Augusto, bótalo al payaso. Le digo, ¿por qué? No, porque se está llevando toda nuestra propina y no nos están dejando nada. Y no te miento, ese chico se hacía 400 soles al día en propina. Y yo le digo, ¿y por qué lo tengo que votar? Porque nos están maleando la plaza, no nos dejan propina. ¿En qué lugar dice que yo como empresa, como dueño, no puedo contratar un servicio de alegría? ¿Dónde lo dice? No, pero están maleando. Pero dime dónde lo dice. ¿Es algo ilegal contra ustedes? No. Entonces no lo voy a sacar. Toda la semana se vuelven a reunir y me dicen, ya Augusto, lo vamos a hacer nosotros. Ustedes van a hacer la fiesta, lo que quieras. Entonces vamos a hacerlo. Entonces ahí mejoró la cultura organizacional, ¿no? O sea, ellos se dieron cuenta que acá casi nadie viene a comer, todos vienen a celebrar. Entonces,
entendieron la filosofía mayor, que es la alegría constante del negocio. Y a partir y hasta ahora y a la fecha, acá cantaremos por lo menos 40, 50 veces al día de cumpleaños, que quiere decir que mucha gente viene a celebrar. Qué interesante. Vamos a una ronda de preguntas cortas, preguntas y respuestas. Un picadito básicamente para ver justamente qué sale de este ida y vuelta. Describe en pocas palabras lo que sientes al pensar en tu esposa. Fidelidad, compromiso, Tus hijos, amor profundo, tu madre en el cielo, mi fuerza e inspiración, ¿no? tu comida favorita, La lenteja con carne, arroz blanco, salsa criolla, pero más jugo que carne porque no había. alguien a quien admiras, A mi abuela que está en el cielo, Aurora Ascaño Guarín. tu mayor éxito, Mi familia unida. tu mayor fracaso o decepción. No, Interesante. Si no hay fracasos o decepciones, eso quiere decir que estamos bien. no tengo. El siguiente gran paso o sueño. Bien, inmediatamente estamos prácticamente a unos 40, 45 días de abrir el segundo barrunto. O sea, ya nos hemos aventurado a hacerlo, pero en base a la segunda generación que ya está preparada. Vamos a entrar a Lima Norte. Es un mercado de 3 millones de personas. Estamos en la cuadra 36 de la Avenida Industrial, a la espalda del Megaplaza. Y va a ser un restaurante más grande que el que conocen. O sea, este es grande, pero el otro es más grande, ¿no? Entonces, estamos preparándonos para agregar platos criollos, platos regionales, ¿no? Que acompañen la comida marina diaria de mi barrunto, ¿no? Porque el mercado lo solicita, es un mercado más amplio y evidentemente queremos satisfacer a todo el mercado, ¿no? No, buenazo. Un consejo que te acuerdes que te marcó. Mi mamá no quiere un burrito con plata. Ese siempre. Ese siempre, ¿ah? Está buenísimo eso. Hábito de oro. Todos los días me baño y me levanto a las 4 de la mañana. Eso es fundamental. Tu mayor temor. Perder a mis hijos. Creo que quienes somos padres, eso es lo que más nos mueve, ¿no? Ahora, si pudieras decirle algo al Augusto de 20 años, ¿qué le dirías? Sí, igual, no cambies. Sí, igual. Sí, no cambies nada. Además, todos los errores que cometiste igualitos. Todos me enseñaron todos los días, ¿no? Buenísimo. Casi entrando al final, ¿cómo fue tener a Daddy Yankee por aquí? ¿Cómo es que esa constelación de estrellas llegó? ¿Cuál ha sido el personaje que más te ha marcado, digamos? Él, básicamente, porque es la mega estrella más importante que he recibido, pero es la persona más humilde que he conocido. Es increíble, ¿no? Ahora, él lo conocí por intermedio de la gente del Gran Combo. Jerry Rivas, cantante y amigo mío, lo refiere, él llega el 2013, creo que fue en octubre, y él no conocía la Victoria, estaba lleno el restaurante, y le gustó primero que le contara la historia del ceviche. Le dije que es de la cultura mochica de hace 2000 años, que los primeros ceviches lo hicieron así. Le gustó la historia de lo económico y cómo el ceviche económicamente ayuda a tantos peruanos. Y también le dije la ubicación del ceviche en una poesía que le encantó, porque le dije, el ceviche es un peruano, fresco como el pescado, dulce como el camote, tierno como el choclo, sentimental como la cebolla, potente como el limón, y con 2 colores en el pecho, el rojo del ají y el blanco de leche tigre. A él le encantó. Él me dijo, ¿qué eres cocinero o poeta? ¿Qué eres? No, bro, yo soy como tú, de la calle, de barrio, pero me gusta lo que hago, ¿no? Entonces me dijo, barrio fino. El barrio fino es como este, ¿no? Ahí creo que fue mi conexión con Daddy y a la fecha, pues, prácticamente amigo de él. Y bacán porque cada vez que llega a Lima, le tenemos que cocinar nosotros. ¿Alguna vez fuiste a Puerto Rico? Mira, le debo la visita a él que me ha invitado, le debo la visita a Charlie Aponte, a Papo Rosario y a Jerry Rivas de Gran Combo. En realidad con Puerto Rico tengo muchas cosas en común y me falta visitar Puerto Rico, de todas maneras. Además, me gustaría ir a la tumba de Héctor Lavoe porque Barrunto, el nombre de la cevichería, se inspiró en la canción de Héctor, ¿no? O sea que con Puerto Rico creo que hay más de conexión, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Y bueno, finalmente, ¿qué le recomiendas? Y ahí sí te pido dirigirte a la cámara que tienes enfrente. ¿Qué le recomiendas a aquel emprendedor, aquel que está empezando y que de repente la ve un poco nublada todavía?
para justamente crecer en este mundo tan competitivo? Bueno, lo primero, el miedo es parte del progreso. O sea, si tú tienes miedo está bien. Si tienes dudas también. Porque es la adrenalina que necesitas para ir a algo. Enfoca el negocio en tu creatividad, pero en tu gusto. O sea, lo que a ti te gusta hacer, ¿no? Si te gusta el negocio del restaurante, o eres buen cocinero, o tienes buen humor y tienes carisma, esas dos cosas las puedes juntar. Si estás fuerte en cocina, tienes que buscar a tu socio ideal. Si estás bueno acá, tienes que buscar a un socio ideal. O sea, tienes que juntarte con gente que se apasione como tú y que busquen coincidencias de felicidad en el trabajo que vas a elegir. Porque el trabajo que vas a elegir no va a ser por horas. El error del emprendedor es que cree que 2 horas va a trabajar y 22 va a estar echado. Es mentira, no existe eso. El emprendedor trabaja más de 18 horas al día y es feliz haciéndolo. Te lo puedo decir, ya tengo 30 años en esto. Creo que eso es lo básico, ¿no? Y luego pegarte al cliente. Tienes que preguntarle si le gusta o no le gusta. Tienes que hablar con tus proveedores todos los días. Tienes que manejar los costos. No te fíes de un solo proveedor. Tienes que ir, a veces solo preguntar por fuera, irte por otro lado, ver mercados globales. Todo creció y se achicó. Y creo que por ahí va la cosa, ¿no? O sea, y no pierdas tu hobby, tu esencia, porque te vas a maltratar si te dedicas mucho a algo. Respira un poquito, yo te lo puedo decir, hoy yo respiro. Me siento pleno, súper feliz, tengo 30 años en el rubro, vamos a emprender más, vamos a salir del país, pero lo que he aprendido es a no descuidarme o no descuidar tu templo, que eres tú. Si tú estás mal, no camina nada. Si tú estás bien, hasta que Dios te lleve. Espectacular, realmente, mis amigos. Hoy una cátedra de aprendizaje, estés en el rubro que estés. Yo lo dije, hoy nos íbamos a encontrar con una mente brillante y no por el peinado que tiene, igual que el mío. Es una mente brillante que nació desde abajo y hoy tiene una gran empresa y creo yo que algo bien bonito, y es que la humildad no se pierde. Algo que él no sabe y lo voy a decir ahorita directo a mi cámara. Un día yo estaba con mi hijo acá y observaba quién era ese señor que estaba ahí. Yo ya sabía, pero mi hijo lo miraba. Y era un señor que estaba ayudando, atendiendo a otros, ayudando a sus meseros. Era el dueño del restaurante. Se cayó un cubierto, lo trajo. Eso es justamente predicar con el ejemplo. Y eso lo hacía el dueño del restaurante. Tú no lo sabías, mi hijo te miraba y yo le conté. ¿Te acuerdas del señor que estaba recogiendo eso? Sí, él es el dueño de acá. Y de ahí te llamé para una foto. Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. Y eso es muy bonito porque permite realmente enseñarle a los chicos cómo es que desde abajo hay que comenzar. Y aún cuando eres el de arriba, tienes que dar el ejemplo. Y no porque eres el jefe, los demás hacen. Que muchos creen eso equivocadamente. Así es. Mi estimado, un placer. Eres bienvenido, hermano. Muchas gracias. Y nos vemos en un próximo episodio de Construyendo Experiencias. Hoy hemos estado con una persona a la que admiro y hoy quiero un poco más a Augusto Sánchez, el fundador o cofundador de la gran cevichería Mi Barrunto. No se pierdan los reels y el material adicional que vamos a subir, porque en breve termino esta entrevista y nos ponemos a preparar el mejor ceviche del Perú y del mundo. Así que, chao, chao, nos vemos. Chao.